Entonces, primero repasemos. ¿Qué es un sistema de coordenadas cartesianas? Es un sistema de dos ejes perpendiculares en los cuales representamos las coordenadas de puntos, o sea, que sirven para indicarnos dónde están ubicados puntos en el plano o en el espacio. En el plano esos ejes se llaman ejes de abscisas y ejes de ordenadas. Y entonces todo punto del plano, cualquier punto del plano, puede indicarse, puede determinarse indicando las medidas de abscisa y ordenada. ¿Sí? Esto ustedes ya conocen, la parte positiva del eje X, la negativa, la positiva del eje Y, la negativa, etcétera, y el origen. Y entonces cualquier punto del plano queda determinada por dos coordenadas, la X y la Y, que se llaman abscisa y ordenada. La palabra determinada quiere decir que me indica unívocamente, o sea, sin lugar a equivocación, dónde está el punto P. Que si P es A, si esta medida es A y esta medida B, acá está el punto P y no en otro lugar. También puedo representar de la misma manera un punto en el espacio de 3 dimensiones. Entonces, ¿cómo vamos a fijar la posición de un punto en el espacio? Va a ser respecto de 3 ejes coordenados, que ahora se van a llamar de abscisa, de ordenada y de cota, se llama el eje Z. Esos 3 ejes, tomándolos de a 2, determinan planos coordenados. El que forman el eje Y, el X con el Y, se llama plano XY. El que forman el Y con el Z, se llama plano YZ. Y el que forman el X con el Z, se llama plano XZ. Si nosotros lo imagináramos como un rincón de la habitación, esto es lo que solemos hacer cuando damos clases presenciales, nos paramos en un rincón y decimos, si yo estoy parada aquí donde está la planta, el piso sería el plano XY. La pared del fondo, que aquí se representa como derecha, sería nuestro plano YZ. Y la pared del costado, que aquí se llama pared izquierda, sería el plano XZ. Si yo imaginara esos 3 planos coordenados pasando por el origen simultáneamente, todo el espacio de 3 dimensiones va a quedar dividido en 8 partes, así como el plano con los ejes queda dividido en 4 partes que llamamos cuadrantes. Cuando al plano yo lo atravieso, perdón, cuando al espacio yo lo atravieso con 3 planos, que en este caso son los coordenados, imaginen una naranja que cortan con 3 planos perpendiculares entre sí. ¿En cuántas partes se va a dividir? En 8 partes. Esas 8 partes se llaman octantes. El octante en el cual tanto X como Y como Z son positivos, sería el que está aquí adelante, X, Y y Z positivos, sería lo que llamamos el primer octante. Si nosotros imaginamos los 3 ejes, X es positivo hacia adelante y negativo hacia atrás. Y es positivo hacia la derecha y negativo hacia la izquierda. Y Z es positivo hacia arriba y negativo hacia abajo. Este sistema de coordenadas en el espacio no es único. Este es el que se llama dextrógiro digo bien, o de la mano derecha, porque yendo de X hacia Y, Z va hacia arriba, como si yo girara la mano derecha desde X hacia Y, el pulgar quedaría hacia arriba. Vamos a empezar a representar puntos. ¿Qué es una función? Ya empezamos con las funciones y vamos a representar los puntos hallándolos con la función. Una función de 2 variables tiene la misma definición que una función de una variable, solamente que ahora el dominio de esa función no son los valores de X, sino todos los pares ordenados X, Y, que hacen que la función exista. No siempre una función va a coincidir el dominio con todos los reales para X y todos los reales para Y. Por ejemplo, en este caso, para cualquier valor de X y cualquier valor de Y, yo puedo calcular este resultado, me da un número real. Entonces voy a decir que el dominio de esta función
son todos los pares ordenados X, Y que pertenecen a R2, quiere decir esto. ¿Qué es R2? Es el conjunto Plano. de todos los posibles pares ordenados de números reales, que geométricamente son todos los puntos del plano. O sea, el dominio de esta función son todos los puntos del plano XY. O sea, todos los posibles pares ordenados de números reales, porque donde X e Y pertenecen a R. Por eso son pares ordenados de números reales. Me pide calcular la imagen de la función. Me pide hallar f de 0, 0, f de menos 2, 1, f de 2 menos 1, f menos 1, 0. ¿Cómo voy a calcular las imágenes de la función? Reemplazo. Reemplazando x e y Sí. aquí en la definición de la función. ¿Sí? Entonces, primero reemplazo, Sí, sí. me va a dar 4 menos 0 4. menos 0 y 4. Quiere decir que la representación geométrica de este punto va a ser x igual a 0, y igual a 0, z igual a 4. Va a ser un punto de la superficie que representa a esa función. Si antes las funciones de una variable se representaban en el plano mediante una curva o una recta, una línea, digamos, la representación de una función de dos variables es en el espacio y va a estar dada por una superficie, que puede ser plana, curva, esférica o de distintas formas. Esas formas van a estar determinadas por cómo es la ecuación. Por ejemplo, acá tengo cuadrados, así que claramente no va a ser un plano, ya vamos a estudiar plano. Esto particularmente, esto es como una copita dada vuelta, ¿sí? Se llama paraboloide elíptico. Es como una... Sí, como una copa puesta boca abajo. Y el vértice va a estar aquí, en 0, 0, 4. Vamos. ¿Cuánto vale la función para menos 2, 1? 4. Reemplazo x por menos 2 e y por 1. Y me da menos 4, porque va a ser 4. Menos 4. Menos 4, 0. Menos 4 por 1, 4. Menos 4. Para 2 menos En el 1, otro 4. va a dar menos 4 también. Porque también vale lo mismo, como están al cuadrado, Ah. imagen de 2 y menos 2, 1 y menos 1, van a dar todos lo mismo. Porque están al cuadrado. 4 menos 4, 0, menos 4 por un menos 1 al cuadrado, que es 4 igual, menos 4. Y para menos 1, 0, les da 3. Y ahora lo vamos a representar. Vamos a ir al punto 1. Tiene, partiendo del origen, dice que tiene x igual a 0, y igual a 0, estoy acá, y desde ahí levanto 4 unidades. Hallo entonces primero x con y en el punto x, en el plano xy, y de ahí levanto, en este caso, 4 unidades. Entonces, x igual a 0, y igual a 0, estoy acá en el origen. Subiendo 4, voy a estar ¿dónde? Miren la profe cómo les va marcando que sube el puntito. Y ahí está el punto 1, que tiene coordenadas 0 para x, 0 para y, 4 para z. Voy a representar este segundo punto que es x igual a menos 2, y igual a 1 y z menos 4. Entonces dijimos que las x negativas se van para atrás, 2 unidades hacia atrás. De ahí marco una unidad hacia la derecha porque y es positivo, una unidad. Ven, estoy marcando menos 2, x igual a menos 2, estoy acá. Y igual a 1, voy a una unidad hacia la derecha. Siempre marco sobre el plano XY el punto. Y luego, en este caso, bajo desde ahí 4 unidades. Desde ahí, o sea, marco la coordenada de x, menos 2, o sea, 2 hacia atrás. La coordenada y, 1 hacia la derecha porque es positivo, y luego la z, 4 hacia abajo porque es negativa. Y ahí voy a tener el punto 2. Ahora voy al tercero. X igual a 2. Y es igual a menos 1, así que me voy una unidad hacia la izquierda. Y desde ahí bajo 4. En el 5, por el 5. Perdón. X igual a 2, y igual a menos 1, z igual a menos 4. Z igual a menos 4. El valor de la función de la imagen es una altura, una cota
a partir del plano XY. La imagen es la altura. Como antes la imagen era el valor de Y, ahora la imagen es el valor de Z. Entonces hago X igual a 2, Y igual a menos 1, 1 hacia la izquierda, Z igual a menos 4, 4 hacia abajo. Ese es el punto 3. El 4 va a ser 1 hacia la izquierda, perdón, hacia atrás, porque es X igual a menos 1. 1 hacia atrás, llego hasta aquí. Nada para Y, no me voy ni hacia la derecha ni hacia la izquierda porque Y es 0. Y desde Y subo 3. Entonces hago X igual a menos 1, voy 1 para atrás. Y vale 0, no subo, no me muevo hacia la izquierda ni a la derecha. Y luego Z igual a 3, subo 3. Y obtengo el punto 4, que está ahí. ¿Cómo hacemos acá nosotros? Dibujamos los ejes. Eje X, eje Y, eje Z. Voy de vuelta, suponiendo que los tres valores sean positivos. Supongamos que quiero hacer el primer punto, ¿cómo era? 0, 0, 4. 0, 4. Bueno, ese es fácil, digamos, 0, 0 es el origen y de ahí subo 4. 4 para Z. Y ahí tengo el punto 1. Vamos a nosotros representar otro punto. Vamos a suponer que tengo que hacer el 1, 1, 3. Entonces, marco 1 para X y 1 para Y. Una forma es hacer, me muevo hacia X, 1, me muevo hacia Y, otro, y de ahí subo 3. Otra forma es hallar en el piso el 1, 1 y trazar una paralela al eje Z y medir acá 3 unidades. Es lo mismo o si no lo pueden hacer así, miren. Unen así y así. Unen así y cuentan 3. ¿Dónde está el 3 de Z? Acá. Trazan una paralela y les da hasta acá. Que es lo mismo que contar 3 unidades desde el piso donde marcaron. O sea, el 1, 1, 3, marco 1 y 1 y hallo en el piso. O hago 1 y 1 y luego subo 3. Tengo esta otra función. De vuelta me pide hallar su dominio. Para cualquier valor de X y cualquier valor de Y que yo ponga aquí en esta fórmula, se puede calcular porque esto es una exponencial, el exponente puede ser cualquiera. Y luego hay un producto que el producto también siempre se puede calcular. ¿Qué cosas no se pueden calcular? Se preguntarían ustedes. Ya dimos dominio. No se podría calcular la raíz de un número negativo, el logaritmo de un número negativo. ¿Está? O el arco seno de 2, por ejemplo, porque el arco seno es de entre menos 1 y 1. Pero la exponencial del producto se puede calcular para cualquier valor de X e Y. Por lo tanto, su dominio va a ser todos los pares X y Y pertenecientes a R2, o sea, tales que X pertenezca a R e Y pertenezca a R. O sea, todo el plano XY. Es indistinto hablar del plano XY y de todo R2. Son equivalentes prácticamente. Calculemos las imágenes. F de 0, 0 va a ser 0 por E a la 0, me va a dar 0. F de menos 2, 1, menos 2 por E a la 1, menos 2E. Recuerden que E es un número, es 2,7181 aproximadamente. O sea que esto va a dar aproximadamente menos 544. F de 2 menos 1 va a ser 2 para X, menos 1 para Y. 2E a la menos 1, o sea 2 sobre E. Por lo tanto, el punto 3 va a tener X igual a 2, Y igual a menos 1, Z igual a 2 dividido 271, que me va a dar 0,74. Finalmente, cuando quiero la imagen de menos 1, 0, menos 1 por E a la 0, me va a dar E a la 0 es 1 por menos 1, menos 1. O sea que el punto 4 va a ser menos 1, 0, menos 1. Lo graficamos todos los puntos. 0, 0, 0, el origen de coordenadas. El punto 2, F de menos 2, 1, tengo menos 2 para X, igual que hoy, 1 para Y, pero menos 5,44, bajo 5,44. Y ahí tengo el punto 2. Para el 3 tengo 2 para X, menos 1 para Y, por eso va a la izquierda, igual que hoy,
0,74 para Z. A partir de ahí, marco 0,74 unidades de Z. Si eso es 1, un poquito menos. Entonces no debería ser 1, debería ser 0,74. Y ahí tengo el punto 3. Finalmente, el punto 4 dice que tiene x igual a menos 1, estoy acá. Y igual a 0, no me muevo para ningún lado. X igual a menos 1, y igual a 0, y z igual a menos 1, o sea, bajo una unidad. Y ahí está el punto 4. ¿Se acuerdan que les dije que dependiendo de la forma de la función de dos variables que tengamos, vamos a tener una forma en el espacio? Dependiendo de la ecuación, vamos a tener una forma de superficie. Así como yo estudio las funciones y digo, si es una función lineal, se trata de una recta. Si es una función cuadrática, se trata de una parábola. Si no, una parábola cúbica, la sinusoidal tiene su forma, etc. En el espacio pasa lo mismo. Para que esa ecuación de tres variables, que es una función de las otras dos, en realidad cualquiera podría ser, o sea, si esa función z igual a f de x y yo la expreso en forma implícita, o sea, igualada a 0, obtengo una ecuación de tres variables. Si las tres variables x, y, z están elevadas a la 1 y tengo un número sumando, si están todas lineales, o sea, la ecuación lineal de tres variables representa un plano en el espacio de tres dimensiones. O sea, por ejemplo, la ecuación 3x más 2y más 5z más 8 igual 0 es un plano. No pueden ser todas iguales a 0, porque si no me quedaría, aunque me quedaría 3 igual a 0, 4 igual a 0, no existiría. Al menos una tiene que ser distinta de 0, uno de los coeficientes, o sea, tiene que haber al menos una variable. Y dependiendo, esta es la ecuación general del plano. Es general o implícita, como la llamábamos a la de la recta cuando estaba igualada a 0. También se puede pasar a esta otra forma de la ecuación del plano que se llama segmentaria. Si en lugar de tener a por x más b por y más c por z más d igual a 0, tengo una ecuación donde está x dividido un número, más y dividido otro número, más z dividido otro número igual a 1, análogamente a la ecuación segmentaria de la recta, esta es la ecuación segmentaria del plano. Y esos denominadores de x, y, z respectivamente, van a ser los puntos donde el plano corta al eje X, al eje Y y al eje Z respectivamente. Esta se llama ecuación canónica o segmentaria. En realidad canónica no usamos, más segmentaria. ¿Cómo se pueden expresar los planos? ¿Por la ecuación canónica o por la ecuación general? ¿Siempre aparecen los tres términos? No. ¿Qué va a indicar que no haya un término o que no hayan dos? Por ejemplo, que no aparezca ninguno que contenga X o ninguno que contenga X ni ninguna Y. Me van a dar las posiciones particulares de planos en particular, ¿sí? Funciones de varias variables. Vamos dice representar geométricamente los siguientes planos, indicando previamente sus intersecciones con los ejes coordenados y sus trazas. 4x más 2y más 6z más 12 igual 0. En este caso aparecen los tres coeficientes de x, de y y de z. Vamos a decir que esto es un plano ordinario, en posición, sí, 4x más 2y más 6z menos 12 igual a 0. Para dibujar este plano. Una forma es pasar a la forma segmentaria y otra forma es hallar las trazas. ¿Cómo se hallan las trazas de un plano? Las trazas de un plano se hallan haciendo la intersección con los planos coordenados. Entonces, la intersección del plano con el plano XY se halla haciendo en la ecuación el valor de z igual a 0. Si aquí en la ecuación el valor de z vale 0, me queda 4x más 2y menos 12 igual a 0. Y si recuerdan esto de cuando daban álgebra, esto es la ecuación de una recta en el plano. Que si la pasaran a la forma segmentaria, ¿cómo se pasaba una recta a la forma segmentaria? Igual que pasaríamos el plano a la forma segmentaria o canónica. Pasamos primero al otro lado el término independiente restante, haciendo la operación inversa, en este caso 12,
Luego por el mismo número dividido. dividimos todo por 12 y me queda x sobre 3 más Sí. y sobre 6 más z sobre 2 Igual a 1. igual a 1. Esta forma es la forma canónica o segmentaria, y los denominadores de x y z nos indica dónde va a cortar el plano a los ejes coordenados. En realidad, nosotros lo que tenemos que hacer primero es hallar la intersección con los ejes. Acá. Ya con esta forma, cuando ustedes hagan la práctica, yo les voy a aceptar que grafiquen con este dato. Pero por ahora tenemos que hallar primero entonces la intersección con los ejes. La intersección con el eje X se hace porque sobre el eje X, todos los puntos que están sobre el eje X tienen tanto el valor de Y como el de Z igual a 0. Entonces, para hallar la intersección de este plano con el eje X, tenemos que hacer la variable Y y la variable Z igual a 0. Con lo cual me va a quedar 4x menos 12 igual a 0, o sea, x igual a 3. Más el 12 sumando, 3, sí. 4 dividiendo. Quiere decir que la intersección con el eje X es acá, del plano. Para hallar la intersección con el eje Y, tengo que hacer las otras dos variables iguales a 0. O sea, X ya se corta, ¿sí? Y Claro, tengo que hacer por cada una, profe. Exactamente. Si hago X y Z igual a 0, me queda 2y menos 12 igual a 0, o sea, igual a 6.